noches, docente. Somos el grupo uno y vamos a defender nuestra postura, la cual es que no estamos de acuerdo con que la reforma agraria fue positiva para el Perú. En el Perú ocurrió un hecho histórico llamado la reforma agraria. La reforma agraria forma parte de la historia del Perú. Este causó muchos efectos positivos, pero también muchos que fueron negativos. Y debido a ello, muchas personas involucradas en el tema analizaron estas situaciones y sacaron sus propias conclusiones. Con respecto a si la reforma agraria fue realmente beneficiosa para el Perú, las conclusiones tenían diferentes ideas y al existir poca similitud entre estas ideas, se generó mucha controversia. Con el motivo de demostrar si la reforma agraria fue o no fue beneficiosa para el desarrollo de la política, económica o hechos sociales en el Perú, se plantea la siguiente pregunta, en base a la controversia ya mencionada antes. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Como mencionamos anteriormente, aunque haya tenido efectos positivos, pensamos que los negativos fueron más influyentes. Y es por eso que defendemos nuestra postura, la cual es que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa para nuestro desarrollo. Eso es por eso que en esta oportunidad vamos a presentar argumentos sólidos que nos permiten demostrar que la reforma agraria no fue beneficiosa. En segundo lugar, la reforma agraria no fue beneficiosa desde un punto de vista económico, ya que afectó al rendimiento de cultivos y a la producción agrícola. Esta reforma establecida por el expresidente militar Juan Velasco Alvarado tenía el propósito de empoderar a la clase campesina. Bajo aquel objetivo se expropiaron las tierras agrícolas del Perú para luego cedérselas al campesinado. No obstante, este proceso, en lugar de tener logros, tendría fracasos. La reforma agraria perjudicó a la producción agrícola del Perú. El nivel de productividad fue severamente afectado. Entre 1970 y 1980 pasamos a tener el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario de la región, con un 66.5%, a contribuir negativamente con un menos del 65%. Esta información fue sacada del canal Enterarse en el año 2019, minuto 4 con 19 segundos. En ese sentido, las acciones llevadas a cabo en la reforma agraria acabaron siendo perjudiciales hasta niveles de la economía externa. Asimismo, el control de precios de los alimentos también reduce los incentivos a los productores agrícolas. Esta información fue sacada de Parodi en el año 2007, página 126. En base a ello, se evidencia que uno de los factores, como es el control de precios instaurado por la reforma agraria, no contribuyó a su esperado éxito. Por lo tanto, la reforma agraria acabó siendo negativa desde un punto de vista económico. En tercer lugar, en el ámbito social, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Debido a esto, causaría una variedad de problemáticas, en las cuales en una de ellas está la discriminación. De esta forma, las migraciones del campo a la ciudad se incrementaron significativamente y en las clases urbanas acomodadas apareció el temor a la formación de cinturón de pobreza. Esto por Eugere del año 2006 en la página 11. Asimismo, el Estado expropió haciendas para entregar territorios a los campesinos, pero de esta forma no mejoraron la calidad de vida de estos, ya que para obtener una canasta de alimentos tenían que trabajar el doble o más horas que antes, obteniendo también una desnutrición en la población, ocasionando recurrentes y masivas manifestaciones reivindicativas de campesinos, en la que actualmente en la sierra las empresas despojan de sus hogares a comunidades para uso de minas, perjudicando a los campesinos en vez de beneficiarlos. En primer lugar, la reforma agraria se llevó a cabo en los años 1970, en la que dejó varias consecuencias políticas, sociales y económicas dentro del Perú, en la que estos se apropiaban de tierras, en la que también dejaban como consecuencias que haya poca producción agrícola.
en la que las empresas también se apropiaban de ellas. Las empresas privadas terminaban en fracaso, siendo uno de los motivos por la cual se realizó un golpe de estado hacia Velasco. Ah, también esta reforma no beneficiaba a algunas personas, en la que también hubo oposición hacia esta reforma. También uno de los motivos por los cuales se realizó un golpe de estado, y también por la que las políticas de Velasco no fueron tan buenas, o no terminó por resolver los problemas de la reforma, siendo esto muy consecuente para el Perú. Finalmente, con los argumentos expuestos, se puede concluir que la reforma agraria no fue beneficiosa para la sociedad peruana desde ningún punto de vista, ni político, económico, ni social, puesto que Velasco, a pesar de tener intenciones relativamente benéficas hacia los campesinos, terminó siendo un periodo centrado en el proceso de expropiación de tierras que afectó no solo a la producción agrícola peruana y la economía externa, sino también el ámbito social, presentando situaciones de discriminación en las migraciones a la ciudad, que éstas empezaron a surgir, reafirmando que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país.